Hola, otra vez, muy buenos días. Hoy la conferencia va a ser un poco más breve que las conferencias anteriores. Vamos a centrarnos en una distinción solamente. Vamos a hablar de los conceptos, del fonema y el concepto de alófono. Dentro de esto tenemos que explicar un poco en qué se diferencian la fonética y la fonología. Como he dicho antes, estas dos son áreas de la lingüística, pero son áreas hermanas, en el sentido de que la fonética y la fonología, esas dos áreas abordan los sonidos. O sea, tanto la fonética como la fonología estudia los sonidos. Sin embargo, generalmente estas dos áreas lo hacen desde dos perspectivas diferentes. La fonética estudia sobre todo la producción física y la transmisión y recepción de los sonidos. Entonces, la fonética habla de las propiedades físicas de los sonidos y cómo se articulan en el cuerpo humano. La fonología, por otro lado, habla de un nivel más abstracto. Investiga la organización de los sonidos en una lengua determinada. O sea, por ejemplo, cuáles son los sonidos que existen en una lengua, cuáles son los sonidos que no son posibles o que no se utilizan en una lengua determinada. Y habla sobre todo de la representación mental de los sonidos. Entonces, ¿cómo es que el cerebro entiende o representa mentalmente los sonidos? Entonces, la fonología, en comparación con la fonética, la fonología es una disciplina que tiene un enfoque más abstracto. Y vamos a tomar como ejemplo para ilustrar esta distinción y hablar de unos conceptos primordiales en el estudio de la lingüística. Vamos a tomar el ejemplo del fonema y el alófono. Entonces vamos a comparar y explicar qué es esta diferencia, en qué se diferencian un fonema y un alófono. Entonces, hasta ahora no hemos mencionado los fonemas. Nos hemos enfocado en lo que hemos dicho, en lo que hemos llamado hasta ahora los fonos o los sonidos. Sin embargo, si queremos hablar de la organización de los sonidos en español, en este caso, en un nivel más abstracto, vamos a utilizar el término fonema. Les voy a decir y tratar de explicar lo que significa fonema. Un fonema es un sonido contrastivo. Esta es la parte más importante. Contrastivo. En una lengua determinada. Entonces, solo para saber cuáles son los fonemas, tenemos que enfocarnos en una sola lengua. El fonema se considera una representación mental. Entonces, en el caso de los fonemas, no estamos hablando de las realizaciones concretas de los sonidos. Estamos hablando de cómo el cerebro representa mentalmente el sonido. Entonces, esto en el fondo es una abstracción. Entonces, cada lengua, incluso el español, tiene una lista de fonemas. Pero, por ejemplo, los fonemas no se oyen. No son realizaciones concretas, sino son representaciones mentales abstractas de los sonidos. Vamos a tratar de explicarlo más. Entonces, en el fondo, un fonema se considera una unidad contrastiva. Entonces, porque permite por oposición con otros sonidos crear distinciones semánticas. Entonces, se puede comprobar que una representación mental de un sonido es un fonema en una lengua determinada si cambiando otro fonema por el fonema en cuestión se cambia el significado de la palabra. Mira, entiendo que esta distinción es un poco difícil de entender. Entonces, para decirles que es importante estudiar esto detenidamente, prestar mucha atención a esta distinción y, por ejemplo, volver a leer la explicación en el libro de texto para entenderlo bien, porque el contraste fonema-alófono sí es un poco difícil de entender. Pero bueno, vamos a ir tratando de
explicarlo. Entonces, un fonema es una unidad contrastiva. Se contrasta con otro sonido en una lengua determinada y si se cambia uno por otro, en el caso de los fonemas, se cambia el significado de la palabra. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que la P y la B, la P y la B, son fonemas. Si es posible cambiar la P por la B, solamente en una palabra, si se cambia solamente ese sonido, en este caso en la pantalla, los dos están en rojo. Si tenemos peso y beso, si cambiamos P por B y el significado de la palabra cambia, esto comprueba que los dos son fonemas. Peso, beso. ¿Son dos palabras diferentes? Sí, lo son. Son palabras que tienen significados diferentes. Entonces, la P y la B hemos comprobado con ese examen que son fonemas. Se contrastan. Se cambia uno por otro, se cambia el significado de la palabra. Estos pares de palabras que tienen solo una diferencia en un solo sonido, peso, beso, la parte eso es igual en estas dos palabras, es solo el primer sonido que cambia. Esto lo llamamos un par mínimo. Usamos los pares mínimos para determinar cuáles son los fonemas en una lengua determinada, por esta propiedad de ser contrastivos los sonidos. Pero recuerden que esta es una abstracción, es hablar de cuáles son los sonidos que son contrastivos, que en la mente cambian el significado de la palabra para la persona que esté hablando. Otro ejemplo de un par mínimo, que si quisiéramos determinar si ñ y m son sonidos contrastivos y por lo tanto fonemas, podemos tratar de encontrar un par de palabras que diferencian en un solo sonido y poniendo estos sonidos que están en cuestión. Entonces vamos a ver, he encontrado yo un par mínimo que contrasta ñ, los sonidos ñ y m, ¿no? Daña y dama. Daña, dama. ¿Son dos palabras diferentes? Sí, sí lo son. Tienen significados diferentes. Este sí es un par mínimo, entonces, y esto nos dice que ñ y m son sonidos contrastivos y, por lo tanto, son fonemas. Así que hemos empezado a hacer una lista de los fonemas. P, B, ñ y M. Hasta ahora, pues. Bueno, ya hemos determinado cuáles son los fonemas del español. Lo pueden mirar ustedes en la página 48 en el libro de texto. Y quiero llamarles la atención en una cosa, que cuando queremos representar gráficamente los fonemas y no los fonos o los alófonos, como veremos, en lugar de usar corchetes para hacer la transcripción, que es lo que hemos usado hasta este punto en el curso, en lugar de hacer eso, para representar los fonemas, es decir, los sonidos contrastivos, usamos las barras invertidas en lugar de los corchetes. Y cuando transcribimos los sonidos y solo usamos los fonemas, en lugar de transcribir todos los detalles de la producción de los sonidos, eso se llama la transcripción fonémica. Cuando transcribimos solo los fonemas y de nuevo usamos las barras para representar una transcripción fonémica, no los corchetes. Bueno, entonces hemos visto lo que es un fonema. ¿Qué entonces es un alófono? Un alófono es un sonido concreto. Es lo que están escuchando en este momento. Yo estoy usando alófonos cuando estoy hablando. Y lo que pasa es que algunos fonemas tienen diferentes maneras de producirse, dependiendo de la posición en la palabra, sobre todo. Entonces, vamos a dar el ejemplo de B, D y G. B, D, G. Estos son fonemas.
y lo podemos comprobar buscando pares mínimos para estos sonidos. Sin embargo, dependiendo de la posición en la palabra, el fonema B, el fonema D y el fonema G, estos fonemas se pueden realizar con diferentes maneras. Una manera es la oclusiva y otra manera es fricativa. Entonces, el alófono, a diferencia del fonema, es concreto, no es una abstracción. Es que si uno transcribe exactamente lo que se escucha en la lengua oral, estos son los alófonos. Y eso es lo que hemos estado transcribiendo hasta este punto, los alófonos, las producciones reales, las realizaciones concretas. Recuerden que un fonema es una representación mental. Y lo que pasa es que la mente, para ser muy eficiente, representa mentalmente solo algunos de los sonidos y agrupa los alófonos según su fonema. Entonces vamos a ver, voy a salir de la presentación y hablar de, por ejemplo, voy a ir al paquete del curso. Estoy en la página 14, bueno, voy a usar páginas 14, 15 y 16. Y vamos a hablar de esto de los fonemas B, D y G. B, D, G. Son fonemas, pero como pueden ver en la página 15, aquí, estos fonemas B, D y G tienen dos realizaciones concretas o dos alófonos. Cada fonema B, D y G, que son fonemas, tiene dos posibles maneras de producirse. Entonces, el fonema B se puede producir como B. Y aquí, bueno, dice distribución, quiere decir dónde en la palabra, ¿no? Este símbolo significa principio de la palabra. Entonces, se produce la oclusiva a principio de la palabra. Por ejemplo, boca, boca es este sonido. O también se usa la bilabial oclusiva después de una nasal. Con el ejemplo aquí, hombro. Después de nasal, el fonema B se realiza como oclusiva, hombro. Sin embargo, en otros contextos, en otras posiciones en las palabras, el fonema B se realiza como fricativa en lugar de oclusiva. Entonces, por ejemplo, la palabra cava no es cava con una oclusiva, sino es cava con una B más suave. Aquí, en la palabra árbol, la B aquí no es árbol, sino árbol. Es una B más suave y en palabras más técnicas, eso es una B fricativa que se representa con este símbolo. Pero estos dos sonidos, B y B, que son los dos alófonos del fonema B, no son contrastivos, no son sonidos contrastivos. Si yo digo cava o cava con cualquiera de estos alófonos, no cambia el significado. No es como lo hacen los hablantes nativos decir cava con la oclusiva. En este ejemplo se dice cava, pero si tú dices cava, no cambia el significado. Y esa es la parte más importante. En el caso de los alófonos, el usar un alófono u otro no cambia el significado. Por el contrario, si usamos un fonema u otro fonema, el cambiar un fonema por otro siempre cambia el significado. Recuerden, peso, beso. Entonces la P y la B sí son sonidos contrastivos, mientras que la B y la B no son sonidos contrastivos, son alófonos, son diferentes, o sea, según la posición en la palabra, el fonema B se pronuncia
de dos maneras diferentes. El fonema D y el fonema G tienen algo paralelo que les pasa. Entonces, al principio de la palabra, el fonema D se realiza como D, como oclusiva. Por ejemplo, dedo, esa es una oclusiva. Después de una nasal, el fonema D se produce como oclusiva. Anda, es oclusiva aquí. Y después de lateral, como por ejemplo toldo, es una oclusiva también. Sin embargo, el fonema D puede tener otra realización, otro alófono. Y ese es el alófono fricativo, como pasó con el fonema B. En todos los otros contextos que no sean estos, vamos a usar la fricativa D, que es the. Otra vez es un sonido más suave y técnicamente es una fricativa. Entonces aquí vamos a ver ejemplos. No decimos cada en español, sino cada. Cada. Y es esta fricativa, es ese símbolo que usamos para representar esa realización alafónica. Cada. No es cardo, sino cardo. Cardo. Es más suave. O otra vez, en palabras técnicas, es una fricativa, no una oclusiva. Y algo similar pasa con la G. Existe una realización oclusiva, principio de palabra, como gato, gato, ¿no? Es la oclusiva. Después de un nasal, tengo, tengo, sería un ejemplo. Pero la G tiene un alófono, el fonema G tiene un alófono fricativo también. Y es otra vez un poco más suave que la oclusiva. Entonces, en esta palabra, que tiene el fonema G, pero la realización real, lo que la gente dice, no es ego. Ego, no se pronuncia así, se pronuncia ego. Es la variante fricativa. Cuelgo. Entonces, todos los demás contextos que no sean después de nasal o principio de palabra, utilizamos la fricativa. Vamos a volver aquí a la presentación, a mano derecha. N. Aquí voy a volver a la página 15 en el paquete. La N es un fonema. Lo podríamos comprobar buscando un par mínimo, donde N contrasta con otro sonido que es fonema, ¿no? Pero vamos a decir, hemos comprobado, que la N es un fonema. Sin embargo, la N se podría considerar un sonido flexible, porque siempre toma, si se encuentra al lado de otra consonante, siempre toma las características de la otra consonante. Entonces vamos a ir al paquete aquí. Vemos que si está el fonema N en posición inicial o entre dos vocales en una palabra, utilizamos la producción alveolar. Entonces, nada, mano. Esa N es alveolar. También si la N ocurre, está antes de otra consonante alveolar, por ejemplo, una S, que también es alveolar, manso, por ejemplo, esa N también es alveolar. Sin embargo, si la N ocurre antes de una consonante velar, por ejemplo, K o G son consonantes velares, se toma el punto de articulación de la siguiente consonante. Entonces, por ejemplo, en la palabra tengo, esta N se encuentra antes de esta G, que es una consonante velar. Entonces, la N se va a adoptar el punto de articulación de la siguiente consonante. Este símbolo se pronuncia ng. Existe en inglés, por ejemplo, swimming, esa ing al final de la palabra, pues existe en español, pero no es un fonema sino un alófono del fonema n. Entonces, esta palabra se pronuncia tengo, no tengo. Si fuera una n alveolar sería tengo, pero no se pronuncia así, se pronuncia tengo. Entonces, el fonema n toma
las características de la siguiente consonante y el alófono, la producción real, es tengo, ¿no? Y entonces todas estas nasales aquí son alófonos del fonema N. La N puede tomar el punto de articulación de una consonante dental, por ejemplo, tanto. Entonces esta N es dental. Y aquí, pues este es otro fonema diferente, es la ñ, ¿no? Entonces, esta no es una realización del fonema N, sino que este es otro fonema ña, la ñ. Bueno, para ilustrar cómo son diferentes los fonemas y alófonos, vamos a tomar el ejemplo de la palabra dedo. Si solo queremos representar gráficamente los fonemas, y también decimos hacer la transcripción fonémica, primero vamos a usar las barras, claro, y ahí incluimos D, E, D, O. Esas dos Ds, pues representan el mismo fonema. Y esa es la transcripción fonémica de esta palabra dedo. Sin embargo, si pensamos y escuchamos muy bien cómo se pronuncia esta palabra dedo, se puede notar que la primera D es oclusiva y la segunda D es fricativa. Entonces, estas dos realizaciones concretas del fonema D son los dos alófonos del fonema D. Hay un alófono oclusivo, D, y un alófono fricativo, D. Sin embargo, entonces en la transcripción fonética, o la transcripción alafónica también se llama, vamos a poner todos estos detalles de la pronunciación exacta. Entonces no se pronuncia dedo, sino dedo. La segunda D es más suave, es fricativa, ¿no? Pero si no queremos representar ese nivel de detalle, con tantos detalles, y solo queremos hacer una transcripción fonémica, en una transcripción fonémica solo incluimos los fonemas. Y sabemos que el alófono fricativo de la D, la D, no es un fonema. Entonces no lo vamos a incluir en una transcripción fonémica. Una cosa que ayuda a entender esta distinción, creo yo, es señalar que los hablantes nativos no son conscientes de pronunciar estas dos Ds de dedo de formas diferentes. Y eso nos conduce a recordar la definición de un fonema. Los fonemas representan o son las representaciones mentales. Son lo que piensa el cerebro. Y al cerebro solo le interesa saber cuáles son los sonidos contrastivos. Pero a la hora de decir esta palabra dedo en la vida real, pues pronunciamos estos sonidos de una forma diferente. Entonces, dar una transcripción fonémica o dar una transcripción fonética depende, cuando usamos cada una, depende de lo que nos interesa. Si solo queremos saber cuáles son los fonemas, cuál es la representación mental, entonces vamos a usar una transcripción fonémica. Si en cambio queremos saber cuál es la pronunciación exacta que usan las personas al decir la palabra dedo, vamos a usar una transcripción fonética, porque la transcripción fonética, al incluir todos los alófonos, pues da más detalles en cuanto a cómo se realiza la articulación de esta palabra en la vida real. Pero recuerden, el uso de un alófono u otro, en el caso de D oclusivo y D fricativo, no cambia el significado de la palabra. Si decimos dedo o dedo, las dos realizaciones de esta palabra significan la misma cosa. Un alófono no tiene la capacidad de cambiar el significado de la palabra. Bueno, para resumir, entonces, un fonema es un sonido contrastivo.
con otros sonidos. Cambiar un fonema por otro cambia el significado de la palabra. El fonema existe en el nivel abstracto. Se refiere a una representación mental. Y claro, un fonema puede representar más de un sonido concreto que usamos cuando hablamos, ¿no? Entonces tenemos un fonema B, pero ese fonema B tiene dos posibles realizaciones. Una realización oclusiva, otra realización fricativa, dependiendo, como hemos visto, de la posición en la palabra que se encuentra el fonema. El fonema puede cambiar el significado de una palabra. Y recuerden que cuando hacemos la transcripción fonémica usamos las barras y no los corchetes. En cambio, un alófono es un sonido concreto. Si queremos saber cómo habla una persona exactamente, precisamente, hablamos del alófono. Y los alófonos son variantes de un único fonema. El cambiar un alófono por otro no cambia nunca el significado de una palabra. Y recuerden que cuando transcribimos los alófonos, o cuando hacemos una transcripción fonética o alafónica, usamos los corchetes para indicar que es ese nivel que estamos representando gráficamente. Bueno, eso es todo lo que voy a decir yo. Ustedes deberían hacer los ejercicios de práctica en el paquete para entender mejor estos conceptos. Y puede ser útil volver a leer el libro de texto, la explicación de estos conceptos. Muchas gracias.